capítulo 1 del versículo 18 al versículo 25, y también consideraremos en el libro de Lucas el capítulo 2 del versículo 1 al versículo 20. Vamos entonces, hermanos, a mantener nuestras Biblias abiertas ahí en Mateo. Vamos a iniciar con el libro de Mateo y vamos a estar en esta mañana viendo acerca de lo que es el verdadero significado de la Navidad. Esta predicación la vamos a dividir en dos partes. En esta mañana estaremos predicando, el título será El verdadero significado de la Navidad, el nacimiento del Salvador. Y si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos predicando el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento del Rey. Así de que vamos a esperar que el Señor nos dé de su conocimiento para comprender realmente cuál es el verdadero significado de la Navidad. Como ustedes se han dado cuenta y todos nos hemos dado cuenta, ya entramos al mes de diciembre, nos faltan 10 días literalmente para la celebración de la Navidad. Pero ya desde principios de diciembre y quizá desde antes, ya ustedes se han de haber dado cuenta cómo los mensajes por televisión, cómo la publicidad en los centros comerciales, en el internet, todo va encaminado hacia lo que es la celebración de la Navidad. El mundo celebra la Navidad, pero lo celebra de la manera en que el mundo está acostumbrada a celebrarla, lo cual no es el verdadero sentido de la Navidad. Si ustedes le preguntan a cualquier persona de los más jóvenes, algún adolescente, a un niño, para ti, ¿qué es la Navidad? Y seguramente le van a decir, bueno, para mí la Navidad es que viene Santa Claus y me trae muchos regalos. Se ha venido perdiendo eso, hermanos. Se ha venido perdiendo el sentido religioso de lo que es la Navidad. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeño, cuando yo era un niño, hace muchos años, yo vivía en una ciudad, algunos quizá la conozcan, la ciudad de Guadalajara, pero estaba pegado a un pueblo que se llama Tlaquepaque. Entonces prácticamente nosotros vivíamos en el límite de la ciudad de Guadalajara y del poblado de Tlaquepaque, y nuestra relación era más cercana con el poblado. Entonces aquí en México, en aquellos tiempos, no sé ahora, pero en aquellos tiempos, la celebración de la Navidad tenía ciertos tintes religiosos. Eran costumbres que se daban. Se hacía lo que se llaman las posadas. Las posadas eran 8 días antes de la Navidad. Se hacían en las casas lo que se formaban, lo que son los nacimientos o los belenes, como les llaman en España, los nacimientos donde se figuraba lo que era en aquella época, lo que pudo haber sido el nacimiento de Jesús. Y en esas posadas yo recuerdo que mi abuelo en su casa construía un nacimiento muy grande, muy bonito, y él hacía las posadas ahí. Tenía muchos hijos mi abuelo, así de todos trabajaban, mis tíos, mis tías, todos trabajaban y hacían lo que eran las posadas. Y una posada consistía en que se llamaba a toda la gente, mayormente los niños, iban los niños, hacíamos porque yo participaba, hacíamos envoltorios de papel de China llenos de dulces y de cacahuates, y a todos los niños que iban y a las personas mayores también se les daba uno de esos que nosotros le llamábamos los bolos, pero eran unos envoltorios. Ya después se modernizó y hicieron bolsitas impresas con motivos navideños, pero eso era lo que se daba. Pero tenía un motivo religioso. Los niños sabían que en esa época, que el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Jesús. Aunque por supuesto no era es una celebración de catolicismo, pues tenía sus ciertos tintes diferentes a lo que marca
la escritura, pero eso era lo que se daba, eso era lo que se hacía. La intención era que la gente supiera que el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento de Jesús. Sin embargo, hermanos, el sentido de la Navidad se ha venido deformando. Cuando yo comencé a crecer, me di cuenta que las posadas ya en la Ciudad de México, en las ciudades grandes, sobre todo en la Ciudad de México, una posada ya no tenía una intención religiosa, sino que ya las posadas eran bailes. Eso era lo que hacían. Y ustedes se dan cuenta hoy aquí mismo, ya en todas las ciudades, las empresas hacen posadas para sus empleados y las posadas vienen siendo bailes. Ya pregúntenle a cualquier persona qué es lo que se celebra el 25 de diciembre y muy pocos les van a decir que es el nacimiento de Jesús, a no ser que se metan a investigar. Se ha convertido la celebración de la Navidad en una celebración frívola, en una celebración mercantilista, mundana, cargada de simbolismos fantasiosos que desvían a las personas hacia lugares equivocados. Ya todo va cambiando de acuerdo a la mercadotecnia, en la cual en esta época utilizan sus mejores estrategias para acaparar consumidores. Los comerciales ya son únicamente acerca de los regalos que se deben de dar. Incluso los comerciales van enfocados muchas veces, y la mayoría de las veces son de empresas que se dedican a la producción de bebidas alcohólicas. Y los comerciales los disfrazan y dicen: en esta Navidad celebra la paz con tus seres queridos, y ahí va a estar presente tal o cual empresa de vinos, empresa de cerveza. Hasta las canciones navideñas les cambian la letra y comienzan a decir: destápate el champán porque ya viene la Navidad, y cosas así que han deformado el sentido verdadero de la Navidad. Pero nosotros como cristianos estamos obligados a conocer cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Nosotros sabemos que hay algo más grande que sucedió no voy a decir en aquella época, más adelante vamos a ver cómo pues no fue el 25 de diciembre, según se cree, que nació nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a tomarlo como esa época. Vamos a tomarlo que para nosotros el sentido de la Navidad tiene algo mucho más grande que eso. Así que vamos a ver, hermanos, entonces, qué nos dice la Escritura acerca de lo que es la Navidad. Vamos a orar y poner en manos del Señor esta predicación. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y Señor, porque nos das ese conocimiento que por medio de ella nos transmites para que nosotros podamos entender aquello que tú has dejado para que nosotros comprendamos. Pedimos, Señor, para que en esta mañana nos abras nuestro corazón y nos des un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Dame a mí, Señor, la sabiduría necesaria para compartir aquello que tienes tú para cada uno de nosotros, y que de esa manera únicamente tu nombre sea glorificado. Porque te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice Mateo capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño,
Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Vayan ahora, hermanos, al libro de Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas 2, 1 y dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los oyentes se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Para que nosotros podamos entender cuál es el propósito por el cual vino Cristo a nacer en esa época de Navidad, hemos de entender nosotros cuál es entonces el motivo por el que Dios manda y Cristo recibe voluntariamente esa comisión de venir como hombre. Nosotros sabemos que el Mesías prometido era aquel que se le había dado desde el inicio de la creación hacia los humanos por causa de la caída del pecado. Dios ya había prometido desde la caída de Adán, le había prometido que iba a haber un redentor, que era la simiente de la mujer, y eso es importante que nosotros tomemos en cuenta. La simiente de la mujer, no dice la simiente del hombre, dice la simiente de la mujer, y esto es que el Señor promete que por medio de esa simiente de la mujer vendría un Salvador que rescataría a la humanidad de aquel pecado en aquel había incurrido Adán y que había sido transmitido a todos ellos. Esta misma promesa fue la que acompañó a todos aquellos a los cuales Dios había elegido desde el principio para salvación, para que esa promesa se fuera transmitiendo a través posteriormente del pueblo elegido, del pueblo de Israel, y llegara hasta nuestros tiempos, hasta los tiempos del Señor Jesucristo, y que era la esperanza que el pueblo de Israel tenía en él. Así que la llegada del Mesías era algo que durante 4,000, 5,000 años se había estado esperando. Había pasado mucho tiempo, sin embargo el Señor siempre había mandado al pueblo de Israel, le había mandado profetas
para que le fueran transmitiendo esa fe, esa esperanza de que vendría un redentor, un salvador del pueblo de Dios. Con esto entonces en mente, hermanos, vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca del nacimiento de ese Mesías prometido. Dice entonces Mateo capítulo 1, versículo 18, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En este primer versículo, el escritor inspirado Mateo claramente nos habla, enfáticamente nos dice que el embarazo de María era una concepción por medio del Espíritu Santo. Tan solo en este primer versículo nosotros podemos entender y creer que así es como ocurrió el embarazo de María, por medio del Espíritu Santo. Para nosotros sería suficiente esto. Sin embargo, una de las formas en que se escribe en la Biblia es de esta manera: se da primero el punto enfático y después se desarrolla el tema. Por ejemplo, tenemos el caso de Génesis. En Génesis capítulo 1, la Escritura nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay ninguna cosa que podamos objetar nosotros, no hay ninguna duda de que Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, posteriormente en los siguientes versículos se va desarrollando y ya dice: bueno, pero Dios creó de esta manera. Dios dijo: hágase la luz, sepárense las aguas, fórmense las estrellas, fórmense el sol, fórmense los animales. Pero enfáticamente el primer versículo Dios dice, la palabra dice: Dios creó los cielos y la tierra. Así sucede aquí con el Evangelio de Mateo. Dice: María fue concebida del Espíritu Santo. Y entonces comienza, tanto Mateo como Lucas comienzan a desarrollar, los dos se compaginan, estos evangelios se compaginan para narrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No conocemos nosotros mucho acerca de María. Sin embargo, la Escritura nos habla acerca de que María era una mujer piadosa. ¿Cómo podemos nosotros ver que María era una mujer piadosa? Porque dentro de la misma Escritura nos habla acerca de que María esperaba también la redención de ella misma. María sabía que necesitaba también ella misma de un Salvador, y ahí mismo en Lucas, en el capítulo 1, versículo 26, cuando dice que el ángel Gabriel se le presenta, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. Dice: a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Entra el ángel, le dice María, muy favorecida, y María le dice: gracias. Dice, el ángel le dice: María, has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo. ¿Y qué le contesta María? María le dice: no conozco varón, ¿cómo va a ser posible eso? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Espíritu te cubrirá, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y entonces versículo 38 le dice María: he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de la presencia de ella. María esperaba la redención del pueblo de Israel como cualquier judío piadoso, y María sabía que ella era una sierva del Señor entregada a Él, que necesitaba también un Salvador que viniera a rescatarla de la condición de pecado en que se encontraba. Cuando se presenta ahí mismo en Lucas, sigue diciendo que va María y se presenta con su prima Elizabeth. Su prima Elizabeth había sido también, después de que era estéril, Dios le había concedido que tuviera un hijo. Este hijo posteriormente iba a ser Juan el Bautista. Y dice que cuando se presenta ante Elizabeth, María
dice que el niño del vientre que estaba en el vientre de Elizabeth, dice que brinca de gozo. Y entonces Elizabeth le dice, salve muy favorecida, dice que fue llena del Espíritu Santo. Solamente una persona que ha sido llena del Espíritu Santo puede profetizar unas palabras que vienen de parte de Dios. Todos los profetas, cuando hablaban de parte de Dios, era por medio del Espíritu Santo el que transmitían aquello que Dios le daba. Así que en el versículo 41 de Lucas capítulo 1 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y entonces exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Y entonces María, al recibir esa bienvenida de parte de Elizabeth, exclama aquella oración que se le llama el Magnificat, donde ella dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María entonces era una mujer piadosa. Dios había elegido a una mujer piadosa, sin embargo, hermanos, María fue una mujer como cualquier mujer, simplemente que fue una mujer a la cual Dios eligió para que por medio de ella naciera su hijo. Claro que no hay otra mujer con la grandeza que Dios le dio a María, o sea, con el privilegio que Dios le dio a María, pero María seguía siendo una mujer como cualquier mujer con pecado, con la naturaleza de pecado que le había sido transmitida. Y esto les digo porque hay una doctrina en la cual se dice que María fue inmaculada. Le llaman la Inmaculada Concepción. Se dice que María, esta doctrina que no es bíblica, se dice que María desde el momento de su concepción fue tomada de parte de Dios y al momento de que nace, María es investida de tal manera que no tiene pecado. Pero eso no es lo que la Escritura nos dice. Ni siquiera María habla sobre eso. Ella misma dice que María tenía necesidad de un Salvador y por eso se goza ella. Se goza ella no tan solo por aquella gran bendición que es recibir de parte de Dios el privilegio de ser la madre de su hijo, sino porque venía el Salvador grandemente esperado por ella misma. Ella era una mujer judía que esperaba también la salvación. Dice el versículo 19 de Mateo, vayan a Mateo nuevamente, Mateo capítulo 1, versículo 19, dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Cuando habla aquí de la palabra justo, es que José se trataba de una persona recta, una persona moralmente bien, y dice que no quería infamarla, y esto se refiere a que no quería, la palabra infamarla, se refiere a que no quería mancharle su buena fama. Eso es infamar, no manchar la reputación de una persona. José se había dado cuenta que María estaba embarazada, seguramente le dolió mucho, él estaba luchando entre dos cosas. En primer lugar, él, por supuesto, que le había dolido aquella situación que se presentaba ahora de María, porque era un hombre. Y dice la Escritura que los celos son el furor del hombre. Así que él seguramente tomó esa parte del celo, pero sin embargo también era un hombre justo, un hombre piadoso, y él optó por no infamar a María y dice, y quiso dejarla secretamente. Si José hubiera reaccionado de la manera en que normalmente reacciona cualquier hombre, hubiera denunciado a María y María hubiera sido condenada a morir, porque esa era la ley que demandaba el pueblo judío cuando una mujer cometía adulterio, cometía fornicación, era apedreada.
Pero José había tomado la determinación dice aquí, de dejarla secretamente. Esto es, había él pensado en darle, ellos ya estaban desposados. El desposorio era un compromiso, no era una unión todavía. El desposorio era cuando se comprometían, dejaban pasar un tiempo y entonces ya consumaban su matrimonio con todas las cosas que de ello venían, incluyendo tener su relación física. Pero en ese momento ellos no habían tenido eso, ellos únicamente estaban desposados. Cuando él dice que quiere dejarla secretamente, seguramente él quería darle ya una carta por medio del cual se separaba de ella. Lo más probable era que lo hacía con el fin de que ella tuviera una oportunidad de vivir y de alguna manera, no sé, pudiera arreglarlo en un tiempo, arreglar su situación. Es lo que él pensaba. Dice, y pensándole en esto, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y esto, hermanos, debe de llevarnos a nosotros a considerar cómo reaccionamos nosotros ante las personas cuando vemos un pecado en ellas. José no actuó como Judá cuando se dan cuenta, van y le dicen que su nuera está embarazada. Judá inmediatamente dice: sáquenla y apedréenla. José no actuó de esa manera. José actuó de una manera misericordiosa hacia ella, y es la manera en que nosotros debemos de actuar también, hermanos. No debemos de andar prejuzgando las situaciones de otras personas. Sabemos, hermanos, nosotros muchas veces prejuzgamos incluso de los pecados que estamos viviendo o que hemos vivido. Y si nosotros fuimos perdonados por Dios, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otras personas o incluso para juzgarlas? José no actuó de esa manera. José no actuó de esa manera. Él actuó de la manera como debe de actuar un verdadero cristiano, hermanos. No prejuzguen. No veamos en otros los defectos y los pecados que nosotros mismos cometimos o hemos cometido. Seamos misericordiosos con aquellas personas. Dice entonces que se le aparece el ángel en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a tu mujer, porque ella ha sido engendrada por medio del Espíritu Santo. El ángel le dice a José: hijo de David. Y esta era una de las maneras de nombrar a cada una de las descendencias de cada una de las tribus de las cuales provenían los judíos. Ahora, el ser hijo de David era que José sabía que la descendencia que venía, que el Mesías vendría de la descendencia del rey David. Y el ángel le recuerda: José, tú eres hijo de David, y lo que está engendrado en ella es aquel Mesías que se ha estado esperando durante mucho tiempo. Además, el ángel le ordena a José y le dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es el nombre hebreo Yehoshua o Yeshua, como se menciona. Y esto quiere decir Jehová salva. Jehová salva. Este era el propósito. Ahora, muchas veces se confunde uno, porque vamos a ver más adelante cómo en la profecía llamará su nombre a Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Y esto no es ninguna contradicción, hermanos, porque tanto el nombre Yoshua como Emanuel no eran nombres propios, eran definiciones que se daban al Mesías. Porque el Mesías iba a ser tanto el Salvador del pueblo como Dios con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tenía que ser Dios con nosotros y el Salvador
ambas cosas a la vez, porque de otra manera no hubiera podido ser nuestro Salvador si no hubiera sido Dios con nosotros, el Dios con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue tanto hombre como Dios. Él vino, cuando viene a nacer por medio de María, Él vino realmente como un hombre. Es tanto Dios como hombre. Viene y Él nace de esa manera en María como hombre. No hay una distinción, no hay una diferencia entre esto, sino que es la característica únicamente de Jesús, tanto ser Dios como hombre. Así que el ángel entonces le da la instrucción, dice, llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa fue la promesa. Esa era una de las tantas promesas que en el Antiguo Testamento se le dio al pueblo de Israel para que tuvieran ellos la esperanza de que iba a venir un redentor del pueblo oprimido, pero el pueblo oprimido por el pecado, no el pueblo oprimido por las demás naciones. Miren, vayan a Isaías capítulo 7, versículo 14. No pierdan ahí en Mateo y Lucas, y vayan a Isaías 7, 14. Vamos a leer el versículo 1, dice: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Recuerden ustedes que el reinado de Israel se había dividido en dos: el reino de Israel al norte, el reino de Judá al sur, y durante mucho tiempo tuvieron conflictos. Cuando el reino dice aquí que en ese tiempo reinaba Acaz en el reino de Jerusalén, y se unen el rey de Israel con el rey de Siria para atacar Jerusalén. El reinado de Israel, cuando se dividen los dos reinados, el reinado de Israel, ya los reyes ya no fueron transmitidos de generación en generación. Se perdió ese reinado. Los que sí fueron transmitiendo su reinado de generación en generación fue el reino de Judá. En este caso, Acaz era descendiente del rey David, y el Mesías vendría de la descendencia del rey David. Así que siempre se estuvo protegiendo esa generación de reyes, esa descendencia de reyes, por medio de cual nacería el Mesías. Por lo tanto, cuando el rey Acaz ve que lo van a invadir, se unen el reinado de Israel y el reinado de Siria para invadirlo. El rey Acaz, temeroso, dice: me van a destruir, se va a destruir mi descendencia, y aquí se va a terminar todo lo que Dios había prometido por medio de sus profetas, de que vendría un Mesías. Entonces, dice el versículo 3, entonces dijo Jehová a Isaías, estamos en Isaías 7, 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Ser Hasum tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la edad del lavador, y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Resín de Siria y el hijo de Ramalías. El Señor le dice a Isaías: ve y dile a Acaz que no tema, porque aquellos dos que quieren invadirlo van a ser destruidos. Su generación se va a perpetuar.
Y entonces va Isaías con el rey Acaz, y entonces es cuando pronuncia aquellas palabras que vienen, aquella profecía que vienen en el versículo 14. Dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es la misma profecía que encontramos nosotros en Mateo capítulo 1. Muchas veces, hermanos, nosotros no encontramos cuando estamos leyendo, no encontramos una relación entre una frase y otra y decimos, ¿por qué viene esto aquí? Si no tiene razón en lo que está narrando. Sin embargo, Dios ha acomodado también en su palabra que esta profecía que nos está hablando aquí es la señal, la señal que le dice a Acaz que sería por medio de eso que vendría aquel Salvador, que no temiera, no temas, porque la señal que se te va a dar es que una virgen va a concebir y dará a luz un hijo al cual se le dará por nombre Emmanuel. Esa era la profecía que Mateo está repitiendo, está recordando cuando está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, esta parte del Evangelio. Dice entonces Mateo, regresan a Mateo capítulo 1, versículo 24, dice que entonces José despertó del sueño e hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Tal y como el ángel lo había mandado, le puso por nombre Jesús. Aquí en este versículo podemos también encontrar, hermanos, que cuando dice no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, lo más probable es que José se haya dado cuenta del embarazo de María al muy poco tiempo, de tal manera que nadie se diera cuenta de que María había quedado embarazada. Aún si hubiera quedado embarazada de José, era mal visto en ese tiempo que quedara embarazada antes de su verdadero matrimonio, durante su compromiso. Así que era muy probable que él se hubiera dado cuenta a muy temprano momento del embarazo de María, para que la gente no comenzara a murmurar. Porque en todas las épocas ha habido chismosos, no únicamente en esta época. También en aquella época ya había gente chismosa que regaba todo eso. Y esto nos habla también, hermanos, de que José y María tuvieron una relación de matrimonio después de que nace Jesús. Tienen una relación de matrimonio como cualquier matrimonio normal. María no permaneció virgen durante toda su vida, ni ascendió virgen tampoco al cielo. María fue una mujer en la cual dice la Escritura que José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La conocer quiere decir que tuvieron su relación física como todo matrimonio normal, incluso habla de que tuvieron hijos e hijas. Y eso no tiene nada de malo. No la hace a María menos de lo grandioso que Dios la hizo que fuera. Ella siguió siendo la madre del Hijo de Dios. Dice, dio a luz a su hijo primogénito. Esto quiere decir que tuvo más hijos también. Si hubiera sido nada más Jesucristo, su hijo hubiera dicho, y dio a luz a su hijo unigénito. Pero eso es su primogénito. Menciona la Escritura. No vamos a ir a ver, pero menciona la Escritura acerca de esto. Entonces, el Evangelio de Mateo se centra principalmente en lo que aconteció con José cuando toma él el conocimiento de que María está embarazada. Pero en Lucas, el Evangelio se centra más en María y en lo que acontece ya a los dos, qué pasa con el nacimiento del niño. Ya estuvimos viendo cómo María, el ángel Gabriel se le presenta, le dice, María, estás embarazada. Ella se asusta, dice, ¿cómo puede ser esto? Yo no conozco varón. No te preocupes, el Espíritu Santo te cubrirá con tu sombra y darás
a luz un hijo de parte del Señor, y María acepta todo aquello que ha visto. Ahora, en el capítulo 2, menciona ya cómo ocurrió ese nacimiento de Jesús. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Cuando uno se pregunta, hermanos, si la profecía dice que el Señor iba a nacer en Belén, el Mesías iba a nacer en Belén, y José y María viven en Nazaret, y dice uno, ¿cómo va a nacer en Belén si ellos viven en Nazaret? Pero los planes del Señor, hermanos, nunca son frustrados. Y si Él dice que así va a ser, así va a ser. Y lo más admirable de esto es que Él movió todo el mundo conocido en ese tiempo, el mundo del Medio Oriente, ordena al emperador para que haga un censo, para que de esa manera José y María vayan a Belén a registrarse o a empadronarse, para que de esa manera se cumpliera la profecía de que su hijo nacería en Belén. Fíjense lo maravilloso que es esto, hermanos. No sé si a ustedes les causa admiración esto, pero cómo el Señor mueve todas las cosas, todo, hace que el emperador se le llene de codicia para que empadrone a todo su imperio, para recibir más impuestos, hacer más grande las arcas del imperio, y de esa manera José tuviera que ir a Belén a empadronarse, y ahí naciera el hijo tal y como lo había profetizado en el Antiguo Testamento. Así que dice: José sube a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y de la familia de David. Esa era la causa de que José tenía que ir a Belén, porque ahí era donde estaba él registrado por ser la casa de la familia de David. Dice: para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Ya iba embarazada, María iba embarazada. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Se cumple el momento del alumbramiento, ellos llegan a la ciudad de Belén. La ciudad de Belén seguramente estaba muy llena, las posadas, todas las casas en las cuales pudieron haberlos recibido, no los recibieron, no había lugares para ellos ahí, y lo único que pudieron ofrecerles o encontrar fue un pesebre, un establo. El pesebre es el lugar en donde les dan de comer a los animales, una especie de cajón donde les echan el alimento y ahí comen los animales, las vacas, los borregos. No era un lugar limpio, no era un lugar higiénico, era un lugar donde guardaban los animales, y si usted ha visto algún día algún corral, se va a dar cuenta de que están llenos de suciedad. Los pañales no eran pañales como los que hoy se usan. Algunos de ustedes o muchos de ustedes ni siquiera conocieron los pañales de tela, ya conocieron los pañales desechables. Pero los pañales eran, y mucho menos en ese tiempo, eran pañales bien confeccionados. Seguramente eran trapos que rompió María y José para envolver a su niño. Era un niño como cualquier niño. Un niño que lloraba, no era un niño que nació, salió y siendo el niño Dios. Era un niño. Jesús era un niño común y corriente como cualquier otro, con, por supuesto, sus acepciones, pero estamos hablando de su condición humana. Lloraba por alimento. Y ahí en ese lugar, el lugar más humilde y podemos decir más miserable que pudo haberse encontrado, ahí nació el Hijo de Dios, el Rey del universo, el creador de todas las cosas,
Dios pudo haber hecho que Él naciera en Roma, en el imperio más poderoso, en el palacio del emperador, pero Dios quiso que ese niño naciera ahí, porque Cristo no vino a ser servido, Cristo vino a servir. Él vino en su condición humilde, se humilló. La humillación de Cristo vino desde el momento en que Él tomó la decisión, enviado por el Padre, en que Él toma la decisión de venir como hombre. Eso para Él, para Dios, ya era una humillación, hermanos. Para Dios el ser convertido en hombre ya es una humillación, una condición humana, ya es una humillación para Dios. Así que Cristo, desde el momento en que nació, Él ya estaba humillándose y todo para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. No esperó Él hasta llegar a la cruz. Desde el momento de su nacimiento, Él estaba destinado a ser varón de dolores, de sufrimiento, y todo únicamente para que nosotros fuéramos salvados de la condenación eterna, de que nosotros no pagáramos el precio que merecíamos y que Él lo pagó en aquella cruz del Calvario con todo el dolor que eso demanda. Por eso, hermanos, cuando todo esto que nosotros entendemos y que el mundo no lo comprende, y sí duele de verdad el hecho de ver de que las cosas, el enemigo, que es un estafador, es un simulador, el enemigo trata de desvirtuar todas las cosas. ¿Cómo es posible que este hecho tan maravilloso sea desvirtuado por cosas tan vanas, tan superfluas, tan sin valor como es las frivolidades de una fiesta tan grandiosa? Eso debería, hermanos, de hacernos realmente meditar la grandeza de Dios, el amor de Dios, de cómo es posible que a su hijo desde pequeño hubiera estado en un lugar tan miserable como este. Y todo por amor a cada uno de nosotros. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó en resplandor, y tuvieron gran temor. La gloria del Señor es aquella que en el Antiguo Testamento se le llama la Shekinah. Era la gloria con la que Dios se manifestaba y que nadie podía ver. Incluso el profeta Isaías, cuando se le presenta la gloria del Señor, él mismo dice: soy hombre muerto porque he visto la gloria de Dios. Nadie podía ver esa gloria. Y esa fue la misma gloria que en los ángeles se manifestó en la presencia de los ángeles cuando van y le anuncian a los pastores que estaban en el campo que había nacido en la ciudad de David el Salvador. Aquel Salvador que esperaban durante miles de años, que el pueblo de Israel estuvo esperando. En ese momento ellos tenían ese privilegio de ver ese nacimiento de Cristo el Salvador, dice Cristo el Señor. No tan solo se presenta el ángel y la gloria y el resplandor de la gloria del Señor, sino que además dice aquí la Escritura, que el versículo 13 dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. La palabra huestes se utilizaba en la Edad Media para designar a un ejército muy poderoso, muy grande. Arqueros, flecheros, jinetes, gente de a pie, un ejército inmenso, era una hueste. Y aquí nos dice que se presentaron multitudes de huestes celestiales. El cielo, yo me imagino, hermanos, el cielo lleno de ángeles, lleno de seres celestiales. ¿Y qué hacían? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dice la Escritura que los ángeles ansiaban ver aquel evento tan grandioso que iba a ser la venida del Señor Jesucristo. Ellos no sabían cómo iba a ser.
No sabían cómo iba a ser la redención del hombre, cómo iba Dios a actuar de manera en que su justicia no se viera afectada. El castigo tenía que darse, pero Dios no quería castigar a los hombres. La justicia debía de haberse hecho y los ángeles decían, ¿cómo es que el Señor va a salvar a la humanidad sin que su justicia se vea afectada? Por eso cuando ven esa obra tan grandiosa, dicen, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esta frase, buena voluntad en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, se ha venido deformando y hoy se usa mucho, dice, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, que no es lo que dice la Escritura. Y no dice lo que dice la Escritura porque cuando dice buena voluntad para con los hombres, quiere decir buena voluntad para aquellos en quien reposa la bondad de Dios. Es algo más grande todavía. ¿Y por qué, hermanos, por qué no puede ser lo anterior? Porque entre los hombres no puede haber buena voluntad. No hay buena voluntad. Miren, en el 28 de julio de 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Y 1914, estalla la Primera Guerra Mundial el 28 de julio y todas las naciones, los combatientes, las personas creían que para Navidad de ese mismo año la guerra ya había terminado porque la Navidad pues era una época de paz, no podía haber conflictos y así de que ellos todos tenían la esperanza de que para esa época todo había terminado. Pero no fue así, la guerra terminó 4 años después, hasta 1918. Pero en la primera Navidad de 1914 ocurrió un hecho al cual se le llama la tregua de Navidad. Estaban los soldados alemanes en una trinchera y en la otra trinchera estaban los soldados británicos peleando, por supuesto. Cuando llega la noche del 24 de diciembre, los soldados alemanes comenzaron a adornar sus trincheras con ramas, con símbolos navideños, y los soldados británicos también. Y ya durante la noche, los soldados alemanes comenzaron a cantar aquella canción que se llama Noche de Paz, que nosotros la conocemos como Noche de Paz. Es una canción que fue escrita 100 años antes, en 1818, en una ciudad de Austria, así de que los alemanes se la sabían perfectamente. Y comienzan a cantar a los alemanes y comienzan a cantar villancicos los ingleses. Así que comienzan entonces a salir de sus trincheras, tanto un ejército como otro, al grado, y está documentado por cartas de los mismos soldados, de que comenzaron en aquella tregua de Navidad, comenzaron a salir y comenzaron a unirse, intercambiando regalos que ellos mismos habían recibido ya de las personas que les mandaban regalos de Navidad. Se dice también que incluso jugaron un partido de fútbol, alemanes contra ingleses. No sabemos quién ganó, pero lo jugaron. Y esto, hermanos, aunque es una historia muy bonita, que nos sirve para ilustrar que la noche del 24 de diciembre, la noche de Navidad, es una noche de paz, una noche de unión entre los seres humanos, no es el verdadero sentido de la Navidad, porque no puede haber buena voluntad entre los hombres que no conocen de Dios. Seguramente terminó, y eso es así, terminó el 25 de diciembre y estos mismos hombres que se abrazaron, que quizá lloraron, se mataron entre ellos. Eso era lo que estaba determinado. A lo mejor el mismo soldado que abrazó a uno y lloró y todo, mató al otro y así sucedió, se mataron. Porque la verdadera esencia de la Navidad no es la reconciliación entre los hombres. La verdadera esencia de la Navidad es algo más grandioso, es la reconciliación de Dios con el hombre o la reconciliación del hombre hacia Dios.
Eso es lo que nos trae la esencia de la Navidad. Eso es el verdadero punto de la Navidad, hermanos. La verdadera celebración de la Navidad se da en adorar a nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo vino en una época determinada, no sabemos, hay quienes dicen que no fue la época el 25 de diciembre cuando nació. Lo más probable es que así sea, que no fue el 25 de diciembre, por cosas de que los pastores, hace mucho frío allá y los pastores no podían estar en el campo en esa época. Hay diferentes cosas que se dan. Pero no importa si ha sido el 25 de diciembre o a otra fecha, hermanos. Lo importante es que nosotros celebramos en esa fecha el nacimiento de nuestro Salvador. Y no hay ninguna otra cosa que deba motivarnos a nosotros a celebrar la Navidad, sino únicamente el agradecer a Dios que haya enviado a su Hijo en esa época, en la época de Navidad, para que ese hijo creciera, fuera un niño normal, creciera como un joven normal, con las características de Dios, pero sufriendo todas las cosas, los desprecios de la humanidad, sufriendo las miserias de la humanidad, sufriendo las tentaciones que el enemigo le ponía, para que él fuera y tomara una de las condiciones de nosotros y de esa manera él fuera agradable sacrificio a los ojos de Dios. Tenía que ser el mismo Dios el que pagara por nuestros pecados, y ese fue el Dios Hijo. Pero tenía que ser también un hombre para que pudiera estar en la condición de hombre y de esa manera poder ser el representante, el segundo Adán, como lo menciona la Escritura. Aquel ser puro y sin mancha que vendría a morir por nosotros en aquella cruz, y de esa manera Dios el Padre descargara su ira sobre él, sobre su Hijo amado, para no descargarla sobre cada uno de nosotros. Y quizá, hermanos, usted pudiera preguntarse después de esto, entonces, ¿debemos de festejar la Navidad? Porque hay muchas, como estábamos viendo, hay muchas cosas, muchas quienes la consideran como una fiesta pagana, que porque tiene elementos paganos. Otros dicen, pues que no es la fecha en que nació, dicen nacieron en junio, julio. Hay diferentes versiones sobre esto de algunas sectas, algunas diferentes denominaciones. Pero la Escritura, hermanos, nos manda en la carta a Colosenses, la palabra de Dios nos dice, nadie juzgue en comida o bebida. Colosenses nos habla acerca de que nosotros no debemos de juzgar en cuanto a la comida, bebida, luna nueva, días de fiesta. Nosotros tenemos una libertad cristiana que Dios nos ha dado. Y si usted pregunta, ¿podemos festejar entonces la Navidad? Sí, hermanos, podemos festejar la Navidad. Pero festejémosla con ese espíritu cristiano, con un espíritu de verdad, que nosotros donde vayamos, donde nos presentemos, seamos un testimonio vivo. Comparte el Evangelio. Comparte el Evangelio con aquellas personas perdidas. Dios nos ha mandado a eso, nos ha mandado a que compartamos en el Evangelio. La palabra de Dios, la misma palabra de Dios nos dice, no los mando a que no se junten con las personas del mundo, pues, porque entonces ¿cómo les van a testificar? A lo que yo les mando, dice la Escritura, es a que no se junten con aquellos que, llamándose hermanos, actúen de esa manera, emborrachándose, fornicando y todo eso. Pero nosotros somos enviados a ser la sal de la tierra. Festeje la Navidad, hermanos, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Disfrútela con su familia, goce, vaya, disfrute las cosas que le ofrece de manera sana. Compre regalos, dele a sus hijos, ame a su esposa, todo lo que la palabra de Dios nos da, hermanos, hagámoslo en este momento, porque es el momento en que nosotros celebramos el nacimiento de nuestro bendito Salvador.
No lo festeje de manera del mundo. Olvídese de Santa Claus, olvídese de todo eso. Pero sí festeje el nacimiento de nuestro bendito Salvador. Vamos a orar.